Aquí nombramos lo que muchos sienten, aunque a veces no sepan cómo decirlo. Honramos la verdad que nace del movimiento, el silencio que deja la distancia y la fuerza de seguir adelante cuando quedarse ya no fue opción. Si es la primera vez que estás aquí, este espacio es una conversación, no una clase, no una conferencia. Una conversación tranquila, como si estuviera sentado en casa con un cafecito en la mano. Aquí hablamos de lo que pasa cuando nuestras vidas cruzan fronteras, fronteras físicas y fronteras internas. En episodios anteriores hablamos de migración, de identidad y de lo que significa migrar siendo mujer. Pero hoy quiero hablar de algo que muchas personas viven cuando llegan a un país nuevo y que casi nadie explica. El shock cultural invisible. No el que aparece el primer día, no. El que aparece después, cuando empiezas a notar que las reglas que siempre pensaste que eran normales, en realidad eran solo culturales. Migrar tiene momentos muy visibles. La despedida, el aeropuerto, las maletas. Pero también tiene momentos silenciosos, pequeños, casi imperceptibles. Momentos donde te das cuenta de que el mundo no funciona exactamente como creías y que tú estás aprendiendo a leerlo otra vez. Algo que me ayudó mucho al inicio fue el contexto en el que llegué. Comencé en la universidad y además estaba viviendo en un espacio donde muchos estudiantes eran internacionales. Eso significaba que casi todos estábamos atravesando algo similar. Todos estábamos descubriendo cómo navegar una cultura nueva y eso creó algo muy interesante, porque en lugar de existir una sola forma de hacer las cosas, había muchas. Cada cultura traía sus propios códigos, cómo saludas, cómo hablas, cómo te vistes, cómo haces amigos. Y poco a poco empecé a observar algo fascinante. No había una sola manera de ser humano. Había muchas. Por ejemplo, recuerdo convivir mucho con estudiantes españoles y asiáticos y algo que me llamó muchísimo la atención era la forma de saludar y dar las gracias. Con respecto a los españoles, automáticamente eran 2 besos en las mejillas. Para ellos era natural, para otras culturas no tanto. Con respecto a los asiáticos, recuerdo que dar las gracias era poner las manos juntas, como rezar y casi que hacer una ovación con su cabeza. En algunos contextos en Estados Unidos, el saludo puede ser mucho más simple. Un hi, un abrazo breve, a veces solo una sonrisa. Pequeñas cosas así me hicieron darme cuenta de algo importante. La manera en que usamos el espacio, el contacto físico, la cercanía, también es cultural. En antropología, esto incluso tiene un nombre. Se llama proxémica. Esto estudia cómo diferentes culturas usan el espacio personal. Y cuando migras, empiezas a aprender esos códigos nuevos. Pero los saludos no eran la única diferencia. La ropa también me enseñó mucho sobre las culturas. En Venezuela, algo tan simple como salir al mercado muchas veces implicaba arreglarse. Maquillaje, cabello, ropa presentable, un jean, una blusa, unas sandalias, unos buenos tenis, algo que pudiera ser versátil porque nunca sabías qué planes podían surgir durante el día. Tal vez te encontrabas a alguien,
Tal vez te invitaban a pasar por la casa. Siempre existía un poquito ese pensamiento del ¿qué dirán? Pero cuando llegué aquí noté algo diferente. La prioridad muchas veces era la comodidad. Hoodies, joggers, crocs, sin maquillaje, sin arreglarte tanto el pelo. Incluso salir al supermercado con un bonnet en el cabello no pasaba nada. Es completamente normal. Y recuerdo pensar, wow, esto se siente sabroso. Estoy segura de que muchas personas me acompañan en ese sentimiento, porque en ese contexto la comodidad no se interpreta como descuido, es simplemente comodidad. Y ahí entendí algo interesante. El qué dirá existe en muchas culturas, pero no siempre se expresa igual. Y luego hubo otro momento que también me sorprendió mucho. Otro choque cultural para mí fue la expresión personal, los tatuajes, piercings, cabello de colores. En muchos contextos latinoamericanos, dependiendo de la generación o del entorno, estas cosas a veces pueden tener una connotación negativa, como si fueran señales de rebeldía o de desviarse del camino correcto. Pero cuando llegué aquí, vi algo diferente. Profesionales altamente preparados, profesores, enfermeras, doctores, personas en oficinas, con tatuajes visibles, con piercings, con el cabello azul, rosado o verde, y nadie cuestionaba su capacidad profesional. Eso me hizo pensar algo muy profundo. La forma en que alguien se expresa no invalida lo que sabe. Obviamente existen límites, tatuajes ofensivos, lenguaje vulgar, símbolos violentos. Muchas instituciones piden cubrirlos, pero fuera de eso, la expresión personal no determina tu valor como profesional. Y para mí, eso fue liberador. Y en medio de todos esos pequeños descubrimientos, también me estaba descubriendo a mí misma. Cuando llegué a Estados Unidos, yo era una persona muy tímida. Observaba mucho, escuchaba mucho, intentaba entender cómo funcionaba cada cosa. Y en varias ocasiones me pregunté, algo que muchos migrantes se preguntaban, ¿estoy cambiando demasiado? Pero con el tiempo entendí algo. Mi identidad no se estaba perdiendo, se estaba expandiendo. La esencia que siempre tuve, que siempre formó parte de mí, esa de paz y amor, más de go with the flow, como me decían en Venezuela, seguía ahí, solo que ahora tenía más perspectiva, más herramientas, más formas de ver el mundo. Migrar no necesariamente cambia quién eres. A veces solo pule lo que siempre fuiste. Y también quiero decir algo importante, porque muchas veces cuando alguien migra desde afuera se ve una sola parte de la historia, las fotos, por lo que muchos se dejan llevar en las redes sociales, el teléfono nuevo, las apariencias, las caras felices, y muchas veces se asume, le está yendo muy bien. Sí, wow, mira la nueva vida que se lleva. Pero la realidad de migrar también tiene muchas capas que no se ven. Los choques culturales, los momentos de soledad, las expectativas familiares, la presión económica, la traducción mental constante, ya sea del idioma, de las etiquetas, de los códigos sociales, la presión económica, los altibajos invisibles.
porque migrar no significa que todo mejora automáticamente. Recuerdo que en un libro leí esto y decía algo muy cierto. Todo cambio es difícil al principio, el medio es desordenado y el final empieza a organizarse. No porque tengas todo resuelto, sino porque aprendiste a usar las herramientas que la vida te fue dando en el camino. Y para culminar, quisiera decirte que si estás migrando, si estás pensando en migrar, o si simplemente estás atravesando un cambio grande en tu vida, quiero que recuerdes algo. Tu esencia no desaparece, se transforma, se expande, se pule. Migrar no siempre nos divide. A veces nos convierte en puentes entre culturas, entre idiomas, entre maneras de entender el mundo. Aquí I am. Y si estás caminando entre mundos, aquí también hay un espacio para ti. Si este episodio resonó contigo, puedes suscribirte al podcast en tu plataforma favorita y también puedes encontrarme en Instagram como @aquiIam, donde seguimos teniendo estas conversaciones con calma, presencia y comunidad. Si te encuentras en crisis en Estados Unidos, puedes llamar, textear o chatear al 988 Suicide and Crisis Lifeline. Si estás en peligro inmediato, por favor llama al 911. You are not alone. Siempre hay ayuda disponible. Gracias por estar aquí conmigo, por escuchar sin prisa, por permitirte sentir y por darle espacio a tu propia historia, incluso si aún no tiene forma clara. Recuerda, sanar no es un camino en línea recta. Migrar, cambiar o reconstruirte tampoco lo es. Tu historia, con pausas, quiebres y movimientos, sigue siendo valiosa. Hasta que nos volvamos a encontrar en el próximo episodio. Aquí I am. Y espero que a tu propia manera, aquí you are también.